El cognitivismo. Nuestro representante principal es Jean Piaget. Fue un epistemólogo biólogo suizo, es considerado como el padre de la epistemología genética y fue el primer psicólogo en realizar el estudio sistemático del desarrollo cognitivo. Primero que todo fue conocido por sus trabajos sobre el desarrollo de la inteligencia de los niños. Sus estudios tuvieron un gran impacto en el campo de la psicología infantil y en la educación, y durante su estadía en la Universidad de Neuchâtel tuvo un gran interés por la psicoanálisis. Los procesos mentales se dividen en dos: la cognición, que hace referencia a los procesos internos de la mente que concluyen el conocimiento, que conducen al conocimiento, los cuales están entre la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, las fantasías y los sueños. Y el esquema, que son categorías de conocimiento que nos ayudan a interpretar y a entender mejor el mundo. Y el esquema es la asimilación, equilibrio, nueva situación, desequilibrio y acomodación. Tras años de investigación empírica, el psicólogo formuló un modelo explicando sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción o de la experiencia. En otras palabras, que el niño vaya sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción con el mundo y lo que lo rodea. A través de esta interacción, Piaget explicaba las estructuras cognitivas y se van complejizando hasta que el niño dé sentido, significado a la realidad y lo que lo rodea. Para explorar los procesos de pensamiento en atención e inteligencia, Piaget recurrió al método fenomenológico. El método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas. O sea, admite explorar en la conciencia de la persona y entender la esencia misma del modo de percibir la vida, de entender lo que lo rodea, etcétera, 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 para que el niño entienda. Y como pues ven en la imagen, no prueba ni teorías ni hipótesis, entiende el mundo y lo refleja tal como es. Y ya por último tenemos el método clínico que lo usan básicamente los especializados en el área de las ciencias clínicas y lo usan para entender mejor y dar mejor las entrevistas a los niños usando los tests que dejaba y para que pudieran avanzar en el tema. Etapas del desarrollo cognitivo. Etapa sensorio-motora. En esta etapa es importante conocer cómo el bebé recién nacido se desenvuelve en un mundo completamente extraño para él. Es decir, busca qué reacción mental puede presentar cuando los sentidos y las acciones comienzan a jugar un papel fundamental desde que nace hasta los 2 años de edad. Subetapas. La primera, los actos reflejos. De 0 a 1 mes, el recién nacido responde a la estimulación externa por medio de acciones reflejas. La segunda es reacciones circulares primarias de 1 a 4 meses. En esta fase, el infante busca la mejor forma para darse estimulación. La tercera subetapa del desarrollo busca demostrar la capacidad que tienen los niños para realizar movimientos que les resulten placenteros e interesantes. En la cuarta subetapa se llama coordinación de las reacciones circulares secundarias. En esta etapa, los niños desarrollan la noción del tiempo, de espacio y desarrollan un concepto llamado permanencia del objeto. Esta etapa va de los 8 a los 12 meses. También combinan más de 2 esquemas, por ejemplo, el esquema de gatear y el esquema de alcanzar al conejo, y también imitan conductas. La subetapa número 5 se llama reacciones circulares terciarias, va de los 12 a los 18 meses aproximadamente. En esta los niños combinan más de 2 esquemas, aprenden de forma activa en base a su curiosidad y a la experiencia. También se les facilita los problemas sensorio-motores y también desarrollan mucho más el concepto de permanencia de objetos. La última subetapa se llama combinaciones mentales, va de los 18 a los 24 meses aproximadamente, y en esta etapa los niños aprenden en base a prueba y error. También desarrollan un concepto que Piaget lo llamó imitaciones diferidas, y también desarrollan mucho más la permanencia de objetos. Seguimos con la etapa preoperacional, que va entre los 2 años a los 7 años. Entre sus principales características está el egocentrismo preoperacional, que básicamente es cuando los niños piensan en sí mismos, quiere decir pues que no pueden ver o pensar desde otra perspectiva. La que sigue es el desarrollo del juego, está centrada en el desarrollo de la imaginación de cada niño, implica pues el manejo de objetos o de situaciones que se encuentren a su alrededor y para
encontrar o pues para descubrir su desarrollo personal. Siguiente. Está el juego simbólico, que es cuando los niños juegan a ser personajes o cosas que no son. Sigue el animismo, que es cuando los niños piensan que los objetos tienen sentimientos o que las cosas piensan, o que básicamente pues que los juguetes los escuchan o los muñecos tienen poderes. Y por último pues está la ausencia de la conservación, que es como la limitación de la etapa. Sigue la etapa de operaciones concretas, que va de los 7 años hasta los 12 años. Transcurre en el pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones normales. Es el comienzo del pensamiento lógico u operacional, ya que el niño es lo suficientemente maduro para aplicarlo, pero lo limita solamente a objetos físicos. Ya tenemos las habilidades cognitivas, que es la conservación, que es el concepto de la permanencia en cantidades o medidas, la clasificación jerárquica, que es habilidad para clasificar categorías y organizarlas, seriación, que es organizar los objetos en orden, y operaciones espaciales, que es la distancia, direcciones y relaciones espaciales. Finalmente está la etapa de operaciones formales, que se da entre los 11 y la adultez. Se caracteriza por desarrollar el pensamiento deductivo, hipotético y crítico. Está el pensamiento abstracto, que se refiere a pensar cómo las acciones tienen consecuencias. El pensamiento, bueno, que es la metacognición, que se refiere a entender los pensamientos propios e indagar en ellos. Está la resolución de problemas, que se refiere a cómo mediante la prueba y error podemos pasar esas experiencias a otras similares, que hay unos experimentos. Está después la teoría de la computación de la mente. Esta se refiere a cómo se hace una comparativa entre cómo trabaja un ordenador y cómo trabaja el cerebro, ya que estos se programan y crecen con el tiempo. Y sus cuatro principios son el cómo la mente entiende símbolos y los procesa. eh, el segundo es cómo estos procesos se hacen mediante reglas. El tercero es cómo se compara la mente con un ordenador mediante esas reglas y esa programación. Y finalmente, el cómo trabaja mediante algoritmos. Y eso es todo. Muchas gracias.